Hermanas, la palabra del Señor está en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 5 y 6. Capítulo 24, 5 y 6. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice así, y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Amén. Bien, no está aquí, se llama le puse por nombre a esta palabra que vamos a compartir en esta tarde. ¿Ya? Tan pequeñito, tan cortito, la respuesta que dieron los ángeles, ¿no es cierto?, a estas mujeres. Vamos a hablar un poquito de lo que hoy acontece, lo que hoy recordamos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo, San Lucas, como en el libro de Mateo 28, también se nos habla acerca de él. Quiero que vamos a ir conversando poquito a poco. Primero que nada, recordemos que el Señor había muerto en la cruz, ¿verdad? Era un tiempo de que se estaban preparando para una fiesta especial también, el pueblo en aquella ciudad, ¿verdad? Y había un hombre, dice en el versículo 50 del capítulo 3, 23, dice: había un varón llamado José de Arimatea. Ya, y este hombre era de la ciudad de Judea, era miembro del concilio y era un varón bueno y justo, ¿ya? Y que también esperaba el reino de Dios. Ya, este hombre había llegado a un acuerdo, ¿verdad?, para pedir el cuerpo de Jesús. Él estaba dando el lugar donde el cuerpo del Señor iba a estar. Y dice que lo envolvió en una sábana y lo pusieron en un sepulcro abierto en una peña, en la cual no se había puesto a nadie. Vemos cómo todo estaba preparado. Esto también habían hablado, ¿no es cierto?, en libros anteriores, en el Antiguo Testamento también, que todo estaría preparado en el lugar donde él iba a morir y donde también iba a tener sepulcro el cuerpo del Señor. Entonces era un día de preparación, estaba por comenzar el día de reposo, día sábado, que no se hacía absolutamente nada, ¿ya?, hasta cierta hora. Y dice que este hombre venía acompañado, ¿ya?, por mujeres, ¿ya?, que habían venido desde Galilea justamente para esta fiesta. Y habían preparado a especies aromáticas y ungüentos, ¿ya? Y descansaron el día de reposo para el día siguiente, es decir, el día domingo, conforme al mandamiento, ¿verdad?, a preparar ese cuerpo, ya con estas especies, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ellas muy temprano se levantaron, ¿ya?, y fueron a aquel lugar, al sepulcro, donde se había dejado ese cuerpo, ¿ya? Y traían las especies aromáticas que habían preparado, ¿ya? Y también algunas otras mujeres con ellas. Y dice ¿qué sorpresa encontraron en ese lugar? Dice que hallaron removida la piedra del sepulcro, ¿ya? Nosotros sabemos que se había cerrado el sepulcro con una piedra, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el sepulcro tenía una pequeña entrada, no era una gran entrada, ¿ya? Pero aparte había un guardia rodeando el sepulcro, ¿ya? Ahí estaba armado, cuidando de que no fuesen a robar el cuerpo, ¿ya? Y también la piedra que tapaba era una piedra pesada, no la podían mover mujeres, tendría que haber sido hombres muy fuertes que las pudiesen mover, porque aparte estaba en una especie de ranura y de ahí quedaba metida esta piedra y quedaba sellado, ¿ya? Entonces, pero había sido removida, dice, y entraron, ya estaba abierto, y no hallaron el cuerpo del Señor. Imagínate la sorpresa, dejaron el cuerpo de Cristo ahí, de Jesucristo, fueron a preparar el cuerpo al día siguiente, ¿no? Y se encuentran con que el cuerpo ya no estaba, ¿ya? Y estaba movida la piedra, ¿ya? Dice que ellas quedaron perplejas por esto, y en esa situación 2 varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Qué tremendo, hermana, de sorpresa en sorpresa, ¿ya? Van a una labor, se encuentra que el cuerpo se encuentra que la piedra está corrida, se encuentra que el guardia no fue suficiente, se encuentran con que el cuerpo no estaba, y más encima 2 ángeles paraditos al lado de ella. ¿Ya? Yo me imagino la sorpresa de ella, quedaron sin hablar, sin reaccionar, ¿verdad? Y dice que inmediatamente ante esto tuvieron mucho temor y bajaron su cabeza, ¿ya? Fíjese que los ángeles tienen una labor muy importante. Los ángeles toman figura humana, ¿verdad? No es que andan así, que nadie los ve y andan volando. No, los ángeles tomaban la figura y se presentaban ante ella. Pero fíjese que los ángeles tuvieron la gran tarea de anunciar el nacimiento de Jesús. Y también tuvieron la gran labor de anunciar la resurrección. Tremenda, nacimiento, resurrección, ¿ya? Y no lo hicieron a los reyes, no lo hicieron a las personas importantes, lo hicieron a personas humildes. Lo hicieron en un lugar donde iban por él, ¿ya? Así se manifiesta Dios, se manifiesta a las personas humildes, ¿ya? Y Él también en estos tiempos, también el Señor manda a los ángeles con labores especiales. Entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento, saber quién nos está hablando, en nombre de qué vienen, ¿ya? Por eso que siempre tenemos que estar siempre muy preparados. Todo nuestro ser debe estar preparado entre ellos. Y dice, como las vieron, los ángeles las vieron que estaban asustadas, que estaban perplejas, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ahí aquí el Señor me empieza a hablar y me dice, bueno, esa era una pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué buscas en este lugar? ¿Por qué lo haces? ¿Ya? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas en una tumba? Y el Señor me llevaba a pensar que las iglesias, muchas de ellas son una tumba. No está Jesucristo primero que nada, no está su presencia, no está la presencia del Espíritu Santo. Entonces, no pasa más allá de ser, ritos, ¿no es cierto? Muchas emociones, pero cero presencia al Espíritu Santo, cero arrepentimiento, cero búsqueda, cero, absolutamente de todo lo que el Señor está esperando en su iglesia. ¿Qué se encuentra Dios? Que si Él está mirando y dice que, tradiciones religiosas, ritos religiosos, formalismo, reglas humanas, mucho esfuerzo humano para hacer algo que le agrade al Señor. Y el Señor está esperando que ese pueblo se rinda. Y yo creo, si vinieran los ángeles a muchas iglesias, la pregunta sería,
Si hay algún creyente que busca a Cristo, le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sabiendo que la presencia del Señor no está encerrada en paredes. Sabiendo que la presencia del Señor está donde hay un corazón necesitado, donde se le busca en espíritu y en verdad. Hermana, hoy no nos podemos congregar, hoy no podemos estar todos juntitos como quisiéramos, ¿no es cierto? Porque es parte del ser humano, es parte nuestra, la necesidad de compartir, la necesidad de estar juntitos, de alabar al Señor. Pero estamos alabando al Señor, estamos unidos en espíritu y en verdad. ¿Ya? Entonces, pero cómo Dios, antes que permitiera que, porque todo viene de su mano, permitiera que no se reúna su pueblo, tiene que haber visitado muchos lugares. Y él no estaba a su presencia, no le buscaban a él, se encontró con solamente humanidad, solamente humo, solamente fiesta, solamente música, pero no había presencia de él. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Quién es el que vive? Nuestro Señor. El Señor fue crucificado, pagó por nuestros pecados, fue el Cordero inmolado. Ese es nuestro Señor. Él sufrió, lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo sabemos, lo sentimos y no debemos olvidarnos. Pero nuestro Señor no se quedó en la cruz. Cierto, Él murió, pero venció la muerte, Él resucitó y todo el mundo, todos le recuerdan, los creyentes y los no creyentes, aún aquellos que dicen que son ateos, aún ellos tratan de decir, no, si no existió. Como un ateo entonces cree, porque si no existió, ¿por qué dar razones para explicar que no existió? Tú no puedes dar explicación a algo que nunca ocurrió. Entonces, ¿qué dijo el Señor aquí los ángeles? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No está aquí, en la respuesta de un ángel. No está aquí. Yo no sé por cuántos lugares visitaste. No sé en cuántas congregaciones has estado. No lo sé. Pero Dios mismo te hizo un momento una pregunta y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y entonces tú te diste cuenta que el Dios, el Cristo de la gloria, su presencia no estaba en ese lugar. Y el Señor abre puertas, el Señor te lleva al lugar que Él tiene destinado. Y te dice, Él no está aquí, te dice el Espíritu de Dios. Y entonces tú vas donde Él está. Él ha resucitado. Nosotros tenemos un Cristo resucitado. Dios está vivo. Nosotros no celebramos la muerte del Señor. Nosotros no nos arrodillamos hasta una imagen de un Cristo crucificado. Nosotros la elevamos los brazos dando gracias a Dios, porque gracias a Él nosotros un día estaremos allá en los cielos. Amados, amadas, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, si en algún momento lo has olvidado, acordaos, porque algún día lo supiste, lo que Él os habló. ¿Cuánto ha hablado Dios a su iglesia? ¿Cuánto nos ha hablado a nosotros? A ellos le habló cuando Él estaba en Galilea, cuando estuvo con ellos, le había dicho lo que iba a ocurrir, pero ellos lo habían olvidado. Y vuelve, sigue hablando, ¿no es cierto? Dice, es necesario, recordando lo que Él dijo, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. ¡Aleluya! El Señor resucitó, el Señor está vivo, el Señor está presente, pero no podemos olvidar la cruz, no podemos olvidar el sacrificio, porque solo por Él nosotros podemos vivir su gloria misma en esta tierra. Solo por Él tenemos esperanza, solo por Él estamos reunidos, solo por Él nosotros miramos a los cielos y decimos, sí, amén, Señor. Amados queridos, dice que ellas, porque le estaba hablando a las mujeres, ellas quisieron, se acordaron de sus palabras.
Aleluya. Dice que se acordaron de sus palabras. Pero ¿qué pasaba en esa tumba? ¿Qué había en esa tumba? ¿Qué podemos ver hoy en estos tiempos? Fíjese que en Israel hay miles de tumbas en el Monte de los Olivos. Miles de tumbas. Ya están fuera de la pared oriental del Monte del Templo. Ahí están, hermano. Está la tumba de Rebeca, está la tumba de David, está la tumba de Absalón, pero la tumba de Jesucristo no la han encontrado. Han dicho, encontramos los huesos, encontramos el lugar. No lo pueden comprobar, porque Jesucristo no está ahí. Nosotros sabemos que Jesucristo no está ahí. Y así inventan lugares, así hay procesiones, así se martirizan, se golpean sus cuerpos para sufrir como Cristo. ¿Cómo verá el Señor ese circo de los hombres? ¿Cómo verá esas procesiones? ¿Cómo verá esos ritos? Él no está allí. Él está aquí, Él está donde tú estás, alabando, bendiciendo al Cristo de la gloria, alabando y dando gracias por su sacrificio, viviendo cada día, debiendo la vida a Él, debiendo la salvación a Él. Oh, santo, santo. ¿Saben que entonces ellas se acordaron de su palabra? Y dice que en ese momento, cuando se acordaron de su palabra, hermanos, hermanas, ¿saben qué importante este versículo 8? Tan importante, porque ellas no sabían lo que pasaban. Ellas no se acordaban, ¿verdad? Los ángeles, la tumba vacía estaba ahí de testimonio, pero aún eso ellos no entendían. Las palabras de los ángeles, sí, daban una explicación, pero ¿sabe lo que cambió el corazón de ella? ¿Sabe lo que las movió? ¿Sabe que más adelante lo que dice aquí, que se volvieron locas? ¿Sabe por qué? Porque se acordaron de su palabra. La palabra del Señor es el que despierta al dormido. La palabra del Señor es el que te mueve. La palabra del Señor te hace correr aunque estés cansado. La palabra del Señor te levanta para que tú des gracia. La palabra del Señor te hace ver con esperanza. Aleluya. La palabra del Señor te hace saber que hay un Dios grande y poderoso que está todo bajo poder de Él, porque nosotros tenemos un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que está mirando de lejos y se cansó de visitar los templos, se cansó de visitar las iglesias, se cansó y dijo, Él no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Búscame a mí. Amados, amadas, dice que volvieron ellas, se acordaron de su palabra. Sus palabras, su palabra cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestro ser. Muchos buenos consejos, porque los ángeles le hablaron, no fue suficiente. En el libro Apocalipsis nos dice que el ángel de la iglesia es el pastor, ¿verdad? El sacerdote, el ángel es aquel. No es suficiente que un pastor te hable, no es suficiente que hermanos te hable, no es suficiente que todas las pruebas de que el Señor vive, no es suficiente. ¿Sabe lo que te hace vivir al Cristo? ¿Sabe lo que te hace sentir y te mueve, te despierta tu ser, despierta tu espíritu en la palabra de Dios? Por eso que es tan importante conocerla, es tan importante. Saben, hermanas queridas, que nosotros tenemos que pensar que Él venció la muerte. Sí, venció la muerte. Él resucitó y está vivo. Murió y resucitó, aleluya. Y nosotros resucitamos con Él si estamos en Él. Amados queridos, dice que la iglesia en estos tiempos, mire, en el versículo 9 dice, volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 que estaban, ¿no es cierto?, en aquella casa, y a todos los demás, todos los que estaban ahí rodeados. ¿Saben? Fueron y llevaron las noticias, dice, volvieron
del sepulcro, llenas, llenas, como querían decirle, ¿sabe que se cumplió lo que el Señor dijo? ¿Sabe lo que se cumplió, lo que habló en Galilea? ¿Sabe que un ángel nos habló? ¿Sabe que vimos el sepulcro vacío? ¿Sabe que vimos la roca movida, la piedra del sepulcro? ¿Sabe que todo eso pasó? ¿Sabe que no hay un cuerpo para ungir? No lo hay, no, para preparar no existe. Se cumplió lo que Él dijo, aleluya. ¿Y cómo se ha cumplido la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo se sigue cumpliendo la palabra del Señor en tu vida? Porque tenemos un Cristo vivo, tenemos un Dios que no es mentiroso y por eso esperamos, Él sube acá, por eso esperamos, ya iglesia, ya, ahora ya. Amados queridos, dice que los demás fueron donde ellos. ¿Qué hace uno cuando tiene una buena noticia? Lo va a decir. ¿Qué uno espera? Que salten, que griten, que estén felices, que se tiren, que se postren en el suelo. Se cumplió la palabra de nuestro Señor, pero no fue eso lo que pasó. ¿Por qué? Porque dice que dieron las buenas nuevas a ellos y a todos los demás. Y estas tres mujeres que eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás que estaban con ella, dijeron estas cosas a los apóstoles, los que estuvieron con Él, los que dormían con Él, los que tenían la enseñanza en directo, los que vieron milagros, los que vieron sanidades, que estuvieron ahí cuando Él también luchó. Lo vieron, estuvieron, y dice, ¿pero qué dijeron ellos? Le parecía locura las palabras de ella y no las creían. Amados, no basta con que estés ahí en una iglesia, no basta con que te estés congregando, no basta que ocupes una silla, no basta con que tengas un título, no basta que seas un pastor, no basta que seas un presbítero, no basta que seas un obispo, no basta que seas quien sea, no basta si la palabra no está en ti. No basta, hermano, si Cristo no habita en ti, si no tienes la locura por Cristo. Si tu fuego no se apaga, ese fuego que no te deja quieto. Amados, hoy en día si vemos, las iglesias están vacías porque no se pueden congregar. Y antes cuando se podían congregar, no iban a congregarse. Es gracioso. Se preocuparon de tremendos edificios y se olvidaron de la presencia del Señor. Y el Señor dijo, ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? Yo estoy vivo, yo estoy en los cielos, yo estoy intercediendo por ti. El Espíritu Santo está en ti. Aleluya, predica la palabra mientras puedas, hazlo mientras puedas, de las formas que puedas hacerlo en este tiempo. Que le parezca a los demás locura, como lo hicieron estos apóstoles. No eran que no supieran de Jesucristo, estuvieron 3 años con Él y no entendieron. Amadas, ¿sabes qué? Dice que Pedro, que era tan impaciente, Pedro su carácter, Pedro, wow, Pedro corrió al sepulcro. Ya dice aquí en el libro de Lucas, pero no iba solo. Él fue también con un compañero, hermano. No iba solo, iba con Juan. ¿Y sabes qué? ¿Y con qué se encontraron? Con las vendas en perfecto orden. ¿Qué significa eso? Que todo es orden en las manos del Señor. Podían haber quedado tiradas. Podrían haber quedado si Él era Dios. Pudo haberlas roto. Pero no. Ahí, orden. Qué importante y qué ordenado es nuestro Señor. Y cuánto espera que nosotros imitemos en los pequeños y grandes detalles como hijos de Él. Hermano, dice que ellos no entendían nada, absolutamente nada. ¿Sabe qué? En esa cruz, se enfrentó la vida y la muerte.
el pecado y la salvación. En esa cruz estuvo el Señor, el amor de Dios y el odio del hombre. El pecado, lo más malo del hombre, todos los pecados, hermano, llevaba el Señor, todos. Todo lo que hoy está desatado en esta tierra, todo lo tenía el Señor ahí, porque Él, a través de Él, era aquel que se arrepiente. Aquel que le busca se arrepiente y permite que Él haga la obra. Él la hace porque Él resucitó, Él murió, Él pagó el precio. El Padre vio con agrado ese tremendo sacrificio de su Hijo y borró nuestros pecados. Pagó por nuestros pecados, aleluya. Él resucitó, hermano, como Jesús resucitó, nosotros resucitamos con Él, tenemos nueva vida. No busquemos al Señor en lugares físicos, búscalo en ti, búscalo en tu presencia, búscalo ahí en la intimidad. Él está llamando en este tiempo aún, y más aún a sus hijos, porque muchos que dicen ser no lo son. Satanás, si se la jugó antes, hoy se la va a jugar mucho más. Así que mantente firme. Cuida tu hogar. Ciérralo ahí. Que la sangre de Cristo cubra tu casa. Su presencia está ahí. Que el fuego, que su palabra sea el alimento diario, hermanos. Y esto no es de cantidad, no es de número. Donde hay una familia, Cristo está allí. Porque Él está vivo. Él está presente. Él aquí, Él ahora está ahí en tu casa ahora. Está aquí en mi casa ahora. Él está diciendo, mira, yo preparé morada, la tengo lista, está preparada. Pero estás en la tierra, prepárate, ponte a cuenta cada día conmigo. Y no nos sorprendamos que nos digan locos, que nos digan fanáticos, que te lavaron la cabeza. Bien, pues. ¿Qué tanto más te pueden decir que no le dijeron al Señor? Por eso, hermanos queridos, importante, no es lo que cambia al hombre, lo que cambia a la mujer, no son los consejos, no es que te entiendan ni que lloren contigo. Lo que cambia al Señor es su palabra, es su presencia. Solamente eso cambia. Eso es lo que te hace una nueva criatura, en la cual tú comienzas a pensar, te comienzas a ver en este espejo que es su palabra y comienzas a decir, amén, Señor, yo quiero morir, porque yo quiero vivir en verdad una vida plena, que es su promesa para sus hijos. Oh Señor, en este tiempo, hermano, podemos mirar a un lado, miramos a otro, escuchamos noticias, vemos noticias. Nos sentimos a veces presos porque tenemos que sacar un permiso para poder salir a comprar lo básico. Y esto es a nivel mundial. Pero ¿sabe qué? La libertad está en nosotros, en nuestro interior. La libertad está en nosotros. Dios te hizo libre. Podemos estar en la cárcel como estuvo Pablo y Silas, pero eres libre y puedes cantar libre, aleluya. ¿Por qué? Porque es el camino preparado para que un día estaremos allá en su presencia y que será muy pronto. Amados, amadas, en este tiempo predica, habla. Habla de la palabra de Dios, habla de la cruz de Dios. No olvidemos el mensaje, la cruz de Dios, la muerte y la resurrección en sus manos. Amados, tenemos que estar gozosos, tenemos que, yo no sé en palabras qué decir. Tenemos que, si puedes danzar, danza. Dile gracias, Señor, por este día. Gracias porque podemos compartir. Gracias porque puedo ir, puedo hablar, puedo entender esta preciosa palabra. Gracias, Señor, porque cada vez me doy cuenta que la obra no es del hombre. La obra no es de alguien que me habló. No, Señor, tú me escogiste, tú me enviaste con un propósito. Yo voy a vivir, Señor, todos los tiempos que tú permitas, todos los desiertos, sabiendo que no me
me va a faltar el agua, el pan y el abrigo, aleluya. Y tú vas a cuidar de los míos, de mis niños, de mi familia. Te los entrego, Señor, y puedo dormir tranquila esta noche, porque Dios grande así lo dijo, porque descansa mientras yo vigilo tu dormir. Hermanos queridos, la fe, movámonos, vivamos, comamos por fe como vamos a tener que hacerlo, pero que nunca se nos olvide, el Señor resucitó y nosotros resucitamos con Él. Amados, amados, que nunca nos digan, no está aquí. Nunca nos digan no está aquí, porque el día que nos digan eso, nosotros nos paramos y decimos, sí está aquí, porque aquí hay un hijo de Dios y te dice, Dios está conmigo, visita tu casa, quiere romper cadenas, quiere que los enfermos sean sanos, porque Cristo aún está vivo, hace milagros, hace sanidades y envía a sus hijos, aleluya. En esa fe camina, pon las manos en tu despensa si no hay nada, en el nombre de Jesucristo. Oh, hay multiplicación, hay bendición, porque eres un instrumento del Señor. Créelo, no es solo el pastor, no es solo cualquier cargo que tú tengas, cualquier ministerio, no, es para los hijos que creen en el Señor, porque aunque tengas un tremendo cargo, si no crees, nada va a pasar. Hermanos, seamos humildes, seamos humildes. La honra, la gloria, la alabanza es solo para el Señor. El Señor los bendiga. Cristo vive y viene por su iglesia. Maranata, aleluya, hermanos, aleluya, hermanos. Gloria a Dios. El Señor les bendiga.